La paz de Cristo, mis amados hermanos, Dios les bendiga una vez más. Bienvenidos, amén, al estudio de esta tarde. Mi Dios, Padre Celestial, está con nosotros. Amén. Disculpen un poquito. Amén. Necesitamos un poquito más de luz, pero amén. Una vez más, paz de Cristo. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Me gozo de saber de que siguen escuchando los mensajes y están al tanto, amén, de los estudios y las predicaciones que estamos trayendo, amén. Cada viernes, cada domingo, amén. Cada vez que tengamos la oportunidad. Amén. Gloria sea al Señor Jesucristo. Amados hermanos, hoy en esta tarde vamos a estar estudiando, amén, un estudio muy importante que le va a ser de gran bendición, amados hermanos. Amén. Le va a ser de gran bendición. Gloria sea al Señor Jesucristo. Es de mucho interés este estudio. Amén. Es muy importante. Amén. Para su vida. Amén. Va a contestar muchas de sus preguntas y le va a aclarar muchas cosas en su vida y le va a ayudar a entender muchas cosas, amén, que quizás usted nunca ha oído. Amén. Vamos a estar estudiando, amén, sobre la muerte, parte 1, y el significado de la muerte física para los creyentes, que sería la parte 2. Va a ser en dos partes, mis amados hermanos. Amén. Tengo que controlar este sonido. Amén. De música de piano. Gloria sea al Señor Jesucristo. Pero sí, hermanos. Amén. Vamos a estar estudiando este tema que es de mayor interés para usted. Amén. Pero antes de todo eso, amados hermanos, vamos a orar. Amén. Hay que buscar la guianza del Espíritu Santo para que no sea yo el que hable, amén, sino sea el Espíritu Santo que nos enseñe, que nos redarguye, sea la palabra de Dios que nos alumbre nuestra vida y nuestros ojos, y sea la sabiduría de Dios que abra nuestro entendimiento. Amén, porque no queremos oír palabra de hombre ni sabiduría de hombre, sino sabiduría que viene de lo alto. Amén. Y como les he dicho siempre, muchas de las respuestas las encontramos en la Biblia. La palabra de Dios tiene la respuesta para sus preguntas. Amén, mis amados hermanos. Vamos a orar, amén, vamos a orar. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y Creador de la tierra, mi alma te alaba, Señor, te glorifica y te exalta. Porque tú vives, porque tú reinas, porque tú eres Dios Todopoderoso, Creador del cielo y Creador de la tierra. Padre, hoy en esta noche, mi Dios, a ti aclamamos, Padre, por tu guianza divina, Señor. Por tu Espíritu Santo que hable, Señor, a nuestras almas, a nuestras vidas, Padre, a las familias, Señor. Nos des entendimiento, Señor, nos des sabiduría, Padre, para poder, Señor, hacer decisiones sabias en nuestras vidas, mientras estamos viviendo en este mundo, en esta tierra. Padre Santo, en el nombre precioso de mi Señor Jesucristo de Nazaret, háblanos hoy en este día, Señor. Danos entendimiento y danos, Señor, esta enseñanza que necesitamos, Padre, para hacer tu voluntad. En el nombre precioso de mi Señor Jesucristo de Nazaret. Ayuda a alguien hoy a través de tu Espíritu Santo y tu palabra bendita. En el nombre de Jesús de Nazaret. La honra, la gloria, el honor y toda la alabanza sean para ti, mi Cristo, mi Rey, mi Salvador, porque tú eres, Señor, nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. En el nombre precioso de mi Señor Jesucristo de Nazaret, la paz y bendición sea sobre tu iglesia, sobre tu pueblo, sobre todo aquel que en ti confíe, sobre todo aquel que en ti espera. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos, digan amén allá en sus casas, ya me siento mejor. Amén. Es muy importante, amados hermanos,
preparar nuestra mente, preparar nuestro corazón, nuestra alma y nuestro espíritu. Y es a través de la oración. Amén. La oración trae paz, trae tranquilidad. Amén. Trae guianza. Nos conectamos con lo celestial, con el Espíritu Santo. Amén. No queremos nosotros hacer nada que no sea conforme a la voluntad de Dios. Amén. Y esto es lo que nos trae la oración y el Espíritu Santo. Hermanos, como le estaba diciendo, vamos a tocar el tema sobre la muerte. Quizás se pregunta a usted, bueno, pero ¿por qué nos hablas de la muerte? ¿Por qué nos enseñas de la muerte? Enséñanos de la vida, de gozo, de salvación. Pues déjenme decirle, mis amados hermanos, que la palabra de Dios enseña sobre la muerte y es tan importante como la vida. Amén. Esto, el aprender y el estudiar sobre la muerte, tiene mucho que ver con nuestra salvación, con la vida eterna. Amén. Quizás hay muchos que se preguntan a sí mismos muchas preguntas tocante a la muerte. Muchos no saben el por qué morimos, cómo es como vino la muerte, qué es lo que va a pasar después de la muerte. Todas estas son muchas preguntas que quizás aún yo no las sé, las preguntas que usted tenga. Pero hoy en esta tarde la palabra de Dios le va a aclarar muchas cosas, le va a ayudar a entender muchas cosas y le va a ayudar, amén, para que venga consuelo, venga esperanza, venga, amén, decisiones en su vida. Gloria sea al Señor Jesucristo. El saber estas cosas es muy importante, amados hermanos, y todo aquel que nos escucha, que nos oye. Para algunos este estudio es como primaria para ustedes, porque ya saben todas estas cosas, ya saben por qué vino la muerte y ya saben la causa de la muerte al ser humano. Pero para muchos no, para muchos va a ser su primera vez el escuchar esto. Amén. Y para aquellos que no han oído sobre estas cosas, para ustedes este estudio. Amén. Ponga atención. Amén. Vamos a estar yendo a muchas escrituras. Yo se las voy a estar leyendo. Amén. Y abra bien sus oídos. Amén. Gloria sea al Señor Jesucristo. Déjenme pongo mis ayudantes, como dice el hermano Funes. Amén. Vamos a ir, hermanos, al libro de Génesis, porque en el Génesis es inicios, es donde se inició todo. Ahí fue donde empezó todo. Amén. En la creación, en el principio. Amén. El Génesis es ¿cómo le diré? Es como el plano. En inglés dicen los blueprints. El plano, el fundamento, la base. Y vamos a ir a Génesis capítulo 3, empezando desde el verso 1. Amén. Génesis capítulo 3, empezando desde el verso 1. Dice así: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Génesis 3:2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Aquí está la palabra muerte, para que no muráis. Esa es la palabra, las palabras del Dios Todopoderoso, Creador. Les dijo a ellos: no la toques ni comes para que no mueras. Génesis 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Aquí está el engaño de la serpiente. Génesis 3:5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno
para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amén. Como podemos ver, mis amados hermanos, ellos no cayeron muertos instantáneamente en cuanto comieron el fruto prohibido que Dios les había dicho. Amén. Y a través de las Escrituras vamos a estar estudiando este tema. Amén. Para que podamos entender cómo la muerte entró al ser humano. Amén. Todos los seres humanos, creyentes e incrédulos, escúcheme bien, creyentes o no creyentes, o aún gente incrédula, están sujetos a la muerte. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y venimos de la simiente de Adán y Eva. Ellos fueron los primeros padres del ser humano. La palabra muerte en las Escrituras, sin embargo, tiene más de un significado. Es importante, mis amados hermanos, comprender la relación del creyente con los diversos significados de la muerte. Vamos a empezar con la muerte como resultado del pecado. ¿Ok? El resultado del pecado es la muerte. Por la desobediencia de Adán y Eva. En Génesis 2, 3, en el 3 es en donde acabamos de leer, enseña que la muerte entró en el mundo por causa del pecado. Nuestros primeros padres fueron creados con la capacidad de vivir para siempre. Adán y Eva, cuando desobedecieron la orden de Dios, cayeron bajo el castigo del pecado, que es la muerte. La paga del pecado es muerte. Adán y Eva vinieron a estar sujetos a la muerte física. Dios había puesto el árbol de la vida en el huerto del Edén, a fin de que al comer constantemente de él, los seres humanos nunca murieran. Ahí en Génesis 2:9, léalo. Pero después que Adán y Eva comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, Dios pronunció estas palabras: pues polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3:19 dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esas son las palabras establecidas y declaradas por el Creador, Jehová, Dios Padre. Aunque no murieron físicamente el día que comieron, no murieron instantáneamente, o sea, pues no fue como que si hubieran comido un veneno y iban a caer muertos instantáneamente. No, sino que vinieron a estar sujetos a la ley de la muerte como resultado de la maldición de Dios, de que un día van a morir físicamente. Amén. Y eso también trae el significado de que iban a morir, estaban muriendo espiritualmente. El morir espiritualmente es separarse de Dios, estar separado de Dios, de su gloria. Adán y Eva también murieron una muerte moral. Dios les advirtió a Adán que el día que comiera de la fruta prohibida, de seguro moriría.
2:17, Génesis 2:17 dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, dijo Dios. Amén. Esa fue una de las advertencias serias. Aun cuando Adán y su esposa no murieron físicamente ese día, sí murieron moralmente. Es decir, su naturaleza se hizo pecaminosa. Desde Adán y Eva, toda persona ha nacido con una naturaleza pecaminosa. Romanos capítulo 8, verso 5. Dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es decir, un deseo de hacer su propia voluntad egoísta sin preocuparse por Dios ni por los demás. Vamos a ver qué es lo que Efesios capítulo 2, verso 1 nos dice. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros, ahí está Efesios 2:5, dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Nos dio vida juntamente con Cristo, estando aún nosotros muertos en pecados. ¿Se fija cómo es como el pecado es el que trae la muerte? Gloria sea al Señor Jesucristo. Vamos a ver Colosenses 2. Vamos a empezar Colosenses capítulo 2. Vamos a empezar desde el 12. Dice así: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. ¿Qué es lo que nos está hablando? ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí, mis amados hermanos? Que el ser humano está muerto en pecados. Para Dios, el ser humano está muerto. Para Dios. Aquí entre nosotros podemos vernos el uno al otro. Podemos vernos el uno al otro y estarnos palpando, estarnos riendo, estarnos comunicando. Pero si un ser humano vive en pecado, vive en desobediencia a Dios, para Dios ese ser humano está muerto. ¿Por qué? Porque Dios lo declaró desde un principio.
desde cuando Adán y Eva. Estas son las palabras que acabamos de leer, los textos que acabamos de leer, declaran y está instituido por medio de la palabra de nuestro Dios que la desobediencia a nuestro Dios ciertamente trae muerte. Lo declaró con Adán y así fue como entró la maldición y fue como entró la muerte al ser humano. Y hasta hoy en día la muerte sigue reinando sobre aquellos que están en desobediencia. La muerte está apoderado de aquellos que viven en pecado. Como les digo, mueren moralmente, mueren de una manera en donde están separados de Dios. No tienen vida. Los puede ver hablando, comunicando, haciendo toda clase de cosa normal que nosotros vivimos, pero si esa persona vive en pecado, es una persona muerta. ¿Adán y Eva cayeron muertos? No. Entonces, ¿qué pasó? Quizás Adán y Eva, cuando ellos comieron, quizás se dijeron, oh, mira, comimos y no nos morimos. Hay que seguirle. Hay que seguir en la desobediencia, hay que seguir en el pecado. Que acá no nos morimos, mira, aquí estamos, aquí estás todavía tú aquí estamos. Y hasta hoy en día eso es lo que sigue pasando. El hombre, el ser humano, peca, desobedece a Dios y se mira a sí mismo y dice, mira, no me morí. La Biblia dice que el que peca o el que desobedece a la palabra de Dios va a morir y mira, no me he muerto, aquí ando, aquí estoy, hago todo lo que yo quiero. La palabra de Dios enseña de que esa persona está muerta, ha muerto. No tiene la relación con Dios. No tiene la intimidad, no tiene la comunicación con Dios, con el Padre, con su Creador. Ya hay una separación. Eso es lo que es muerte moral. Eso es lo que Dios está diciendo, ciertamente morirás. Entonces, lo que aprendemos hoy en esta tarde es que el ser humano está alejado, está destituido, está separado, está muerto para Dios. Cuando vive una vida en desobediencia, en rebelión, vive una vida de pecado, está completamente separado. Nadie puede decir, aquel que peca, aquel que desobedece, aquel que está en rebelión, aquel que se esconde, aquel que se aleja de Dios, nadie puede decir que tiene una vida garantizada y que tiene una vida bien, agradable con Dios y que vive bien y que está con Dios y que cree en Dios. Nadie puede decir eso. Para Dios, esa persona está muerta. Ahora, que la persona se justifique a sí mismo y diga que está bien, esa es otra cosa. Pero lo que está establecido en la palabra de Dios, eso es lo que es. Esa es la máxima autoridad. Toda esta gente que hay en este mundo, que vive en pecado y vive dándole rienda suelta a su vida, en el pecado, piensa o está pensando que vive una vida normal y está bien y que no hay ninguna condenación y no hay nada que le haga mal a su vida. Esa persona está equivocada. Y de eso es lo que se trata,
de saber y de reconocer el error del ser humano. Cuando el ser humano reconoce que ha pecado y que está necesitado y que está alejado de la gloria de Dios, de su Creador, cuando reconoce a esa persona, tiene esperanza. Cuando esa persona reconoce, esa persona va por el buen camino. Puede esa persona ser ayudada. Pero mientras no reconozca que está muerto en sus delitos, sus pecados, si así muere en su carne física, déjeme decirle que ahí ya se perdió toda esperanza. Amén. Por eso es importante conocer y saber sobre la muerte. Amén. Porque aun cuando un ser humano está en rebelión, está en desobediencia, el ser humano tiene esperanza. El ser humano puede tener una nueva oportunidad de vivir para siempre, de vivir y tener esa armonía con nuestro Dios y con su Creador, con nuestro Creador, nuestro Dios Jehová de los ejércitos. Adán y Eva volvieron a tener la relación, Adán y Eva volvieron a tener, amén, esa comunicación con nuestro Dios, porque después de que ellos pecaron, Adán y Eva se empezaron a esconder, se empezaron a apartar de Dios, y Dios le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Por qué te escondes? Y Adán le dice: pues oí tu voz y tuve miedo y me escondí. Y ahí empezó otra vez la comunicación entre Adán y Eva y Dios. Amén. Y Dios les empezó el plan de salvación ahí. Gloria sea el Señor Jesucristo. Ellos quisieron traer su propio plan de cómo cubrir su pecado. Y ellos, la palabra de Dios dice que agarraron hojas de árbol, de una planta, y se taparon porque miraron que estaban desnudos. Y Dios le dijo: ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Por qué? Porque se le abrieron los ojos. Al abrírsele los ojos, entró el entendimiento del bien y del mal. Ahí conocieron el mal. Y cuando empezaron a conocer el mal, fue cuando ellos empezaron a separarse de Dios. Pero Dios es misericordioso y Dios es bueno. Y Dios no le gustó lo que Adán hizo. Dijo: tú te tapaste con tus propias acciones. No te vas a tapar así, no te vas a encubrir de tu pecado a tu propia manera. Yo tengo la manera y la solución para que tu pecado sea cubierto. Y le dijo que matara, amén, un carnero, amén, que hiciera delantales y se taparan con la piel del carnero. Amén. Allí fue donde empezó el plan de redención para el ser humano. Amén. Hay esperanza para el ser humano. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a continuar con el estudio. Amén. Adán y Eva también murieron una muerte espiritual cuando desobedecieron en el huerto. Es decir, se arruinó su anterior relación íntima con Dios. Ahí lo puede leer en Génesis 3:6. Ya ellos no anhelaban pasearse y conversar con Dios en el huerto. Más bien se escondieron de su presencia. Génesis 3:8. En otro pasaje, las Escrituras, amados hermanos, enseñan que separados de Cristo, todos están sin Dios y ajenos de la vida que hay en Él. Están espiritualmente muertos. Efesios capítulo 4, verso 17. Fíjese lo que nos dice. Efesios capítulo 4, verso 17 al 18 dice: esto pues digo y requiero en el Señor,
que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ahí está todo, amados hermanos, teniendo el entendimiento entenebrecido. No saben, no quieren darse cuenta, no quieren entender. El hombre, el ser humano, no quiere entender, no quiere comprender. Amén. De que Dios les puede salvar, Dios les puede redimir, Dios les puede perdonar. Y ahí andan con su corazón endurecido. Prefieren andar así, sin reconocer de que han pecado, de que han desobedecido y que necesitan salvación. Es por eso que es importante ese estudio. No quieren reconocer que están muertos en sus delitos y sus pecados. Dice aquí: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida que Dios ofrece. Que Dios dice, ajenos de la vida de Dios. Ajenos, están separados de la vida que Dios ofrece. Dice, por la ignorancia que hay en ellos. Es una ignorancia el no reconocer que Dios está ofreciendo salvación y vida. Es malo estar envanecido sin falta de entendimiento de que estamos necesitados de salvación. Como les voy a repetir, si el ser humano, lo único que el ser humano necesita es reconocer que falló, reconocer que cayó, reconocer que está en desobediencia, reconocer que está en pecado. Eso es todo. Adán y Eva rápido reconocieron que habían pecado y por eso se andaban escondiendo. Quizás algunos en estos momentos, ahorita alguien me está oyendo que se está escondiendo de Dios por lo que hizo, por el pecado, por la desobediencia que ha cometido en contra de la santa divina voluntad de Dios, y se esconde de Dios. Porque su mismo pecado y su misma desobediencia lo impulsan a esconderse y a alejarse. No se esconda, no tenga miedo. Estamos bajo la gracia. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios lo puede perdonar y Dios le puede dar salvación y vida eterna una vez más y reconciliarse con Él para que vuelva la paz y vuelva la armonía y ya no ande muerto de entre los vivos. Amén. Por último, la muerte como resultado del pecado implica muerte eterna. ¿Ok? La muerte como resultado del pecado implica muerte eterna. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Que el pecado le va a implicar una muerte eterna si no se arrepiente, si no reconoce que necesita salvación y necesita ser redimido. ¿Ok? La vida eterna habría sido la consecuencia de la obediencia de Adán y Eva. Adán y Eva iban a vivir para siempre. No, la muerte no iba a apoderarse de ellos ni iba a venir a ellos. ¿Ok? Mas en cambio, ha llegado a operar el principio de la muerte eterna. La muerte eterna es condenación eterna y separación de Dios. ¿Sí me escuchó bien? ¿Qué es lo que es la muerte eterna? Es la condenación eterna y la separación de Dios por causa de la desobediencia
es decir, perdición, excluidos de la presencia del Señor. Segunda Tesalonicenses capítulo 1. Amén. Vamos a leer desde el verso 8 y el 9. Dice así: en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esto está tremendo, mis amados hermanos. Estas son palabras poderosas. Amén. Dice, para retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio. En otras palabras, aquellos que se rebelan, aquellos que están en contra, aquellos que no quieren creer, aquellos que no quieren saber y conocer del plan de salvación. Hay muchos que les queremos hablar del plan de salvación para sus vidas y su orgullo, su rebelión, su coraje, su pecado los hace rechazar el plan de salvación. Y no quieren saber, no quieren conocer nada de las cosas de Dios. Allí ellos mismos están rechazando su propia salvación. Eso es tremendo, eso es triste. Porque Dios está dando el plan de salvación. Dios tiene la puerta abierta para su vida. Y esa persona se rehúsa a entrar. Quizás porque aman más las tinieblas, aman más al pecado que a Dios, que las cosas buenas. Aman más la maldad que las cosas buenas. Por eso el amor a este mundo y al pecado, eso es peligrosísimo. Eso le puede traer la condenación eterna, la muerte eterna. Porque como les vuelvo a decir, una vez ya muriendo físicamente, y si mueres sin Cristo, ahí se acabó todo. Allí ya no hay esperanza. Al juicio, después de la muerte, juicio, dice la palabra de Dios. No, ahí no hay que purgatorio y que te van a otra chance y que si van a rezar por ti ciertos rezos, quizás vas a tener otra nueva oportunidad ya después de muerte. No, la Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña eso, eso no está en la Biblia, no es bíblico. Después de la muerte, juicio. Hoy es el día de salvación. Si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, dice la palabra de Dios. Amén. No hay que hacernos ignorantes a nosotros mismos, o no se haga ignorante a sí mismo y rechace la salvación que le está trayendo la palabra de Dios. Escudriñe, escuche, interésese en la palabra de Dios, que es lo que le va a traer vida y vida eterna. El conocer lo que Dios tiene para su vida. Amén. Esto es la muerte con lo relacionado al ser humano, a esa persona carnal, a esa persona que todavía no ha nacido de agua y de espíritu, aquella que todavía tiene su naturaleza de Adán y Eva. Amén. La única manera de escapar de la muerte en todos sus multifacéticos aspectos es por medio de Jesucristo. ¿Okay? ¿Quiere escapar de la muerte? El único medio, la única puerta, la única salida, la única esperanza es nuestro Señor Jesucristo.
Para eso vino nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Porque el mundo ya está bajo condenación. Él quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. Amén. ¿Quiere ser inmortal usted? Bueno, es a través de nuestro Jesucristo. ¿Por qué? Porque nuestro Jesucristo es inmortal. Él murió en la carne, en la cruz del Calvario, pero resucitó al tercer día. Y ahora vive y reina para siempre. Es inmortal. La muerte no se señorea más de Él. Y todo aquel que por medio de Cristo llega a tener vida eterna, vamos a ser semejantes a Él, inmortales. Una vez que este cuerpo físico haya muerto, vamos a resucitar una vez más y nos vamos a hacer inmortales. Vamos a leer 2 Timoteo 1:10. Amén. Segunda Timoteo 1:10 dice: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte. Dice, quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Aquí está, inmortalidad por el Evangelio, por la palabra de vida, por la palabra de salvación, por la palabra de Dios. Por eso es importante que usted estudie este estudio. Por eso le dije que es importante que esta palabra que vamos a estudiar, amén, le iba a traer salvación y le iba a ser de mayor interés. Amén. Por eso es importante este estudio. Por eso es importante que usted sepa, usted estudie esto junto conmigo. Amén. Porque esto es lo que le va a traer inmortalidad, el que usted sepa, el que usted conozca. Por eso es de mayor interés para usted. Gloria sea al Señor Jesucristo. Quería saber, amén, sobre la muerte. ¿Se ve qué importante es esto? Amén. Por su muerte, por la muerte del Señor Jesucristo, Él ha reconciliado a usted como creyente con Dios, el Padre, el Creador, invirtiendo así la separación espiritual y la enajenación que se había producido a causa del pecado, por lo que su pecado causó. ¿Ok? Cristo lo ha reconciliado. Amén. Si el pecado causó la muerte, Cristo lo ha reconciliado con Dios para que no muera ya más, para que tenga vida y vida en abundancia. Por eso Él nos dice, el diablo ha venido para matar, para robar y para destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Amén. Vamos a ver qué es lo que dice 2 Corintios 5:18. Vamos a empezar desde el verso 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Cristo lo está haciendo una nueva criatura, nueva creación. Cuando dice nueva criatura, una nueva naturaleza. Amén. La vieja naturaleza que es de Adán y Eva, amén, Cristo la está haciendo nueva. Dice, las cosas viejas pasaron. O sea, pues la vieja naturaleza está pasando, va a pasar. Pasaron.
por medio de Jesucristo. Por eso es importante que usted crea en Jesucristo, que Él le ha dado salvación y le ha dado vida eterna a través del sacrificio en la cruz del Calvario, el derramar su sangre bendita y preciosa. Amén. Dice, he aquí, todas son hechas nuevas. Usted viene a ser una nueva criatura. Usted viene a tener una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza es la espiritual. Tiene la naturaleza carnal de Adán y Eva, la cual es pecaminosa. Pero en Cristo usted es una nueva criatura. Tiene una nueva naturaleza, y esa nueva naturaleza es en el Espíritu Santo de nuestro Dios, y esa naturaleza es la que lo va a hacer un inmortal. Usted va a vivir para siempre. Pero si usted no tiene esa nueva naturaleza, si usted no está en Cristo, usted solamente tiene una naturaleza, y esa naturaleza es la de Adán y Eva. Y si usted se muere con esa naturaleza, sin Cristo, usted va a morir sin esperanza. Usted ya murió y ahí se acabó todo. La condenación eterna, la muerte eterna, la separación completa de nuestro Dios. Usted no quiere morirse sin Cristo. Si usted se muere, muérase en Cristo. Amén. Y va a tener la esperanza de que un día, en la resurrección de los muertos, su cuerpo resucite una vez más, amén, y se convierta en un inmortal, viva para siempre, así como Cristo. Amén. El verso 18 dice, de 2 Corintios, dice, del capítulo 5, verso 18, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Usted es reconciliado con el Padre Celestial, con el Padre Eterno. Ya no necesita que esconderse más, ya no necesita que correr más de Dios, ya no necesita que tenerle miedo a Dios. Ya usted puede acercarse al trono de la gracia confiadamente, entrar en el lugar santísimo, pero solamente por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por medio de una nueva creación, por medio de una nueva criatura, que lo vuelvo a repetir, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Ahí está la reconciliación. No se esconda, no tenga miedo de Dios, acérquese a Dios, crea en Dios, crea en nuestro Jesucristo. Y usted va a tener una nueva oportunidad. Dice la palabra de Dios, amén, que cada día sus misericordias son nuevas. ¿Qué es lo que nos dice? Que cada día es una nueva oportunidad que usted tiene. Amén. Si usted amanece para el día de mañana, usted tiene una nueva oportunidad. Porque dice, cada día sus misericordias son nuevas. Si ya no amanece para mañana, si ya el sol ya se le oscureció para siempre, ya no despierta, y si no despierta con la fe en Jesucristo, ahí se perdió todo. Amén. Ahí se acabó todo. Ya no hay otra chance, como sabemos nosotros hablar y decir. Amados hermanos, la muerte de nuestro Jesucristo nos reconcilia hacia Dios. Amén. Quitando la separación espiritual y la muerte y todo lo que viene en contra de nosotros, que se había producido a causa del pecado. Mediante su resurrección de nuestro Jesucristo, Él venció y quebró el poder de Satanás, del pecado y de la muerte física. ¿Ven? De la muerte física. Mire lo que nos dice Romanos capítulo 5, verso 17. Dice así: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ¿de qué está hablando aquí? De Adán.
Dice, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Romanos 5:18. Así que como la transgresión de uno, está hablando de Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, ahora nuestro Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre, hablando de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno. ¿Quién es ese uno? ¿Quién es el que obedeció? Jesucristo. Así también por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Amén. Gracias, la gloria y la honra, el honor y toda la alabanza sean para nuestro Jesucristo, porque por Él podemos tener vida y podemos ser justificados delante de nuestro Dios. Ahora, si está sin Cristo en su corazón y se rehúsa a creer y a tener fe y a rechazar este evangelio y la palabra de esperanza para su vida, usted está bajo la transgresión de uno que desobedeció a Adán. Está todavía bajo la condenación, está todavía bajo la separación y no hay ninguna reconciliación con el Padre Celestial. Amén. Esto es de mayor interés para su vida. Si usted todavía no ha aceptado a nuestro Jesucristo, si usted todavía está en rebelión, si usted todavía vive una vida de pecado, si usted todavía vive una vida injusta, si usted todavía rechaza y no cree en el Evangelio. Segunda de Corintios capítulo 15 verso 12 dice así, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? 15:13 dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Verso 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Amén. Todo esto es por medio de fe, mis amados hermanos. Todo esto es que usted tiene que creer. Y todo lo que hacemos, predicamos, hablamos, enseñamos y compartimos, amén, es por medio de la fe y de que Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, nosotros también algún día resucitaremos. Si no es así, entonces todo es vanidad, todo es en vano, todo queda en la nada. Pero no, Él resucitó y esa es la evidencia, amén, de que nosotros vamos a tener vida una vez más y vamos a ser inmortales. Gloria sea al Señor Jesucristo. El que los creyentes no permanecerán para siempre en la tumba, ya era parte del testimonio del pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Si lo podemos ver en Job capítulo 19 verso 25, fíjese lo que nos dice. Yo sé que mi Redentor vive, dice Job, y al fin se levantará sobre el polvo. Verso 26, y después de deshecha está mi piel,
en mi carne he de ver a Dios. Salmo 16:9 dice: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Verso 11 del capítulo 16 de Salmo: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Gloria sea al Señor Jesucristo. Aún, mis amados hermanos, en el Antiguo Testamento, es lo que acabamos de leer, estos textos bíblicos declaran de que el ser humano, el alma, el espíritu del ser humano tenía esperanza de vivir una vez más. ¿Por qué? Porque la fe es la que nos da esa esperanza de que nuestro Dios vive y vamos a tener vida una vez más. Y si usted tiene fe en Él, Dios no lo va a dejar muerto para siempre, sino que va a vivir una vez más. Dios no lo va a dejar en el Seol, así como dice el salmista. Dios lo levantará una vez más cuando confía y cuando se reconcilia con Él. Amén. Esta es la importancia de la reconciliación con nuestro Dios, para que tengamos vida una vez más, para que no nos pierdamos para siempre. No deje que la muerte lo agarre de sorpresa y muera en delitos y pecados, en su muerte física, en este cuerpo carnal, sino que esa es la preparación. Eso es lo que puede hacer. No hay nada que pueda hacer usted para escapar de la muerte eterna. No hay nada. Hay una sola cosa. Y eso es de tener fe en nuestro Jesucristo y recibir el plan de salvación que Él tiene para el ser humano. Esa es la única esperanza y esa es la única solución para que viva una vez más. Con esto cierro, mis amados hermanos. En primera de Juan capítulo 3 verso 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Con esto cierro. Gloria sea al Señor Jesucristo. Y para la próxima vamos a estar estudiando la segunda parte, que es el significado de la muerte física para los creyentes. El significado de la muerte física para los creyentes es de mayor interés, hermanos. Esto le va a dar muchas de las respuestas y esto lo va a ayudar. Quizás usted ha pensado en estas cosas. Tiene un ser querido que ya falleció, que ya murió, o quizás tiene a alguien que está al borde de la muerte. Y usted necesita saber y conocer estas cosas. Y Dios le está dando una última oportunidad para que ese ser querido
no se pierda para siempre. Dios lo puede usar a usted para traerle el plan de salvación para su vida. Y lo único que necesita que hacer y decirle o enseñarle es que se arrepienta, que reconozca su pecado y crea en nuestro Jesucristo, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y si Dios le da la oportunidad de bautizarse en el nombre de Jesús, bautícese. Acuérdese lo que hemos estudiado hoy, que todos los que están en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. No se pierda el próximo estudio, mis amados hermanos, le va a ayudar mucho. Amén. Esté al tanto. Esté esperando el siguiente estudio, la continuación, la segunda parte. Espero, mis amados hermanos, o fielmente que nos escucha, que parte primera del estudio le sea de ayuda, le sea de bendición, le sea de entendimiento, que le conteste a sus preguntas, amén, y le aclare muchas cosas. Gloria sea al Señor Jesucristo. Vamos a orar, amén, y vamos a cerrar el estudio. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, gracias te damos, Señor, por este estudio, por esta palabra, Señor, que nos has dado. Cosas que necesitamos que saber y conocer, Señor, porque este es el plan de salvación que tú tienes para nuestras vidas. Y para que reconozcamos que si estamos en pecado, que si vivimos alejados de tu gloria, podamos nosotros acercarnos confiadamente ante tu trono de la gracia para el oportuno socorro y tengamos salvación, tengamos libertad, tengamos una vez más esa relación, esa reconciliación con usted, Padre, en el nombre precioso de mi Señor Jesucristo de Nazaret. Padre, sella esta tu palabra, Señor, en sus corazones, en todo oyente, y les sea de luz, les sea, Padre mío, de sabiduría y entendimiento para sus mentes, sus almas, sus vidas, Señor, en el nombre precioso de mi Señor Jesucristo de Nazaret. Danos vida una vez más, Señor. Sopla el aliento de vida, Señor, sobre todo hueso seco, y haga vida una vez más, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. La gloria, la honra, el honor y toda la alabanza sean para ti, Dios Padre, tú que vives y reinas para siempre por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios me los bendiga, mis amados hermanos, y hasta la próxima.